Ciudad de Córdoba, Miguel Ángel Torrico. Yo quería iniciar esta comparecencia trasladando nuestro pésame a todas las familias que han perdido algún ser querido a consecuencia de la pandemia y nuestro apoyo a toda la sociedad que está pasando momentos muy complicados a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Pero además quería en este momento inicial de la rueda de prensa del Partido Popular no entendemos qué más hace falta que pase en este país para que Pedro Sánchez decrete ya el luto nacional, para que decrete ya ese luto oficial que España le tiene que tributar a todos los fallecidos por el COVID-19. Más de 22.000 fallecidos a consecuencia de esta pandemia y aún Pedro Sánchez a día de hoy no ha decretado el luto nacional. Por tanto, le reclamamos nuevamente desde el Partido Popular que así lo haga en consideración a ese alto número de víctimas del COVID-19. Y abundando ya en la materia que nos traía esta rueda de prensa, queríamos hacer un repaso de las políticas o de las acciones en materia económica que el Ejecutivo de Sánchez ha tomado a consecuencia de la pandemia. Y lo primero que quería trasladarles es que es difícil, es complicado aceptar que se pueda hablar sin más de un consenso, de un acuerdo, de un pacto por si antes no hemos evitado, en la medida de lo posible, la destrucción económica. No es posible hablar de reconstrucción sin más, sin intentar evitar la destrucción. Yo creo que esa es la labor, en primer lugar, que tiene que trazar el gobierno de Sánchez. Evitar la destrucción en la medida de lo posible. Todos somos conscientes en estos momentos que a partir de la crisis sanitaria que estamos viviendo, ineludiblemente vamos a tener una recesión económica. Y eso va a tener consecuencias de índole social graves. Por eso tenemos que entre todos salir de esta situación de crisis sanitaria y evitar, en la medida de lo posible, esa crisis económica. Y cuando digo todos, es todos, unidos. Porque estamos viendo la ideología, en este caso la ideología de la izquierda radical, de sus compañeros de gobierno, de los miembros de Podemos, a la lógica y a la buena gestión. No se puede anteponer la ideología a la gestión sensata. Y eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno de Sánchez. O al menos así lo parece. Cuando hay ayuda para determinados colectivos sociales y para otros no la hay. O mejor dicho, cuando se desprecia a colectivos sociales tan importantes para la economía española como pueden ser nuestras pymes o nuestros autónomos. Y ahí me quiero detener. Tan difícil es para el gobierno de Sánchez entender que a cero ingresos, cero cotizaciones, tan difícil es entender para Sánchez y su gobierno que nuestros autónomos no pueden hacerse cargo del pago de la cuota porque precisamente durante el mes de marzo o la mitad del mes de marzo y el posterior mes de abril no han tenido actividad alguna y por tanto no han tenido ingresos, es pura lógica. La organización ATA y multitud de colectivos representativos de este sector tan importante para la economía española como son nuestros autónomos, así lo reclaman. Y así lo reclama también el Partido Popular. Como reclamamos una modificación del calendario fiscal, porque nuestras pymes no pueden hacerse cargo en estos momentos de la tributación, de sus obligaciones fiscales, por la misma razón, porque no están teniendo ingresos. Y el gobierno de Pedro Sánchez, como siempre, ha actuado tarde y mal. Primero, no quería suspender
las obligaciones fiscales de nuestras pymes, y cuando lo hizo tarde y lo hizo mal, porque lo hizo para pasarla, esas obligaciones fiscales que tienen nuestros autónomos y nuestros pequeños empresarios que acometer o sufragar, mejor dicho, el día 20 de abril, las pospuso sin más hasta el día 20 de mayo. ¿Acaso considera Sánchez y su gobierno que el 20 de mayo esta crisis ya se habrá superado? ¿Acaso considera Sánchez que ya el 20 de mayo nuestras pymes y nuestros autónomos sí que pueden hacerse cargo de sus obligaciones tributarias porque ya han tenido unos ingresos normalizados? Pues será el único español que piensa esto, lo cual es un disparate. Por eso digo que se le está dando la espalda a colectivos esenciales para la economía nacional, como son nuestras pymes y son nuestros autónomos. Se están impagando los ERTE, no se están pagando los ERTE, y le reclamamos al gobierno de Sánchez que haga algo en este sentido, además de liarse en las ruedas de prensa como hace la ministra de Trabajo a la hora de hablar de los ERTE, que yo creo que no sabe ni siquiera lo que es un ERTE. Pero además pedimos que estos ERTE duren más en el tiempo, precisamente por una cuestión a la que he hecho referencia anteriormente, y es que nuestras empresas, una vez que pase el estado de alarma, en el momento que pase el estado de alarma, no se habrán recuperado. Es evidente que necesitan un tiempo para la recuperación y, por tanto, también es conveniente ampliar la duración de los referidos ERTEs. Y quiero ya, para terminar, hacer referencia a un sector empresarial fundamental en la economía española y fundamental en la economía cordobesa, con el que he tenido estos días ocasión de debatir acerca de las medidas del Gobierno de España. Me refiero al sector de la construcción, que, como todos ustedes saben, representa en torno al 10% de nuestro PIB, que da empleo a 3 millones de españoles y que, por tanto, es esencial en la economía nacional. Tras la pandemia tenemos que contar, como he dicho anteriormente, con nuestras pymes, con nuestros autónomos, y dentro de ellos un sector tan importante como es el de la construcción. Como les decía, a consecuencia de ser el portavoz en materia de fomento, durante estos días he estado muy en contacto con el sector del transporte, de la gasolinera, de la ayuda en carretera, pero también con el sector de la construcción. Y he visto la indignación del sector de la construcción, he visto la perplejidad con la que han vivido estas decisiones erráticas, estas imprevisiones del Gobierno de España. Y les voy a poner un ejemplo. El día 26 de marzo, en el Palacio de la Moncloa, el ministro Ábalos decía claramente que el sector de la construcción no se iba a parar, porque no se podía parar, porque se resentiría la economía nacional. El día 26 de marzo. En la misma sala de prensa, 48 horas después, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el día 28 de abril, dijo que se hibernaría la economía y que, por tanto, sectores esenciales se pararían a partir o a consecuencia de la aprobación de esta norma en el Consejo de Ministros del día siguiente. Recordarán que a consecuencia de ese Consejo de Ministros efectivamente se hibernó la economía española y, por tanto, el sector de la construcción dejó de estar activo. 48 horas. Entonces, bueno, yo creo que la actitud es absolutamente negligente. Pero sigo con cómo se está tomando el sector de la construcción esta discriminación que están sufriendo. Esa misma noche del Consejo de Ministros, de madrugada, supimos lo que aparecía en el BOE como actividad esencial y cuál no era esencial. Eso es absolutamente indignante y ha indignado al sector de la construcción, que tenía que ponerse en marcha al día siguiente y que, bueno, todavía no se sabían cuáles eran las actividades consideradas esenciales y cuáles no.
Pero ha habido más cuestiones en relación al sector de la construcción, como recientemente, cuando ya se ha dejado la hibernación del sector, se les comunica la noche de antes, también con nocturnidad y prácticamente de madrugada, que, ojo, que sí, que el sector de la construcción volvía a la actividad, pero no en todos los casos. Es decir, que las obras de rehabilitación de vivienda no iban a seguir paralizadas, no iban a recobrar la actividad. En definitiva, lo que les quiero decir a consecuencia de toda esta ida y venida del gobierno de Sánchez, lo que les quería trasladar es que desde luego el gobierno está actuando tarde y mal, está actuando negligentemente, está dando la espalda a sectores esenciales para la economía española, que están esperando pues que se le paguen los ERTE, como he dicho anteriormente, que están esperando a que se tomen medidas en favor de los autónomos. Por cierto, la Comunidad de Andalucía, la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno a la cabeza, sí que va a hacer un desembolso importante para pagar la cuota de autónomos y otros conceptos en materia de autónomos, es decir, le está haciendo los deberes al gobierno de Sánchez, donde Sánchez es incapaz, la Junta de Andalucía está supliendo de una forma importante la inacción, como digo, del gobierno de Sánchez, que, como ya le he puesto varios ejemplos, pues actúa tarde y mal, y desde luego algo que es absolutamente indignante, que es anteponiendo la ideología, el ideario comunista más radical, a la sensatez, al sentido común y a la situación que está atravesando la economía española, que es delicada y que tiene una dirección en la que todos salgamos a flote. Insisto, o se sale unidos o no se sale con solvencia de la próxima recesión económica que vamos a tener a consecuencia de esta crisis sanitaria proveniente del COVID-19. Por mi parte, nada más, y Miguel Ángel tiene la palabra. Pues es cierto bueno, que es sábado, que bueno, lo que yo te quería transmitir en el día de hoy es que esta situación que tan acertadamente ha descrito mi compañero diputado nacional Andrés Lorite, debido a la inacción y a la falta de capacidad de gestión del Gobierno de España, tiene consecuencias. En Córdoba está teniendo consecuencias. Está teniendo consecuencias que no se paguen los ERTE, que la gente que tenía algún ingreso está dejando de tenerlo. Está teniendo consecuencias que no sabemos nada de esa ayuda a los autónomos que tienen ingresos cero, como muy bien ha dicho Andrés Lorite, que deberían tener cuotas cero. Está teniendo consecuencias que esa famosa renta mínima, si hablamos de para cafeterías asegurar la supervivencia de las personas, sí no sabemos absolutamente nada del Gobierno de España en Córdoba. El Gobierno de España en Córdoba está ausente. Son ya casi 3.000 familias las que han solicitado ayuda a través de la plataforma Todos por Córdoba, familias que no eran usuarias habituales de servicios sociales, que se les está atendiendo con un esfuerzo, con una colaboración total de las empresas cordobesas, de la ONG y voluntariado de Córdoba, organizado por el Ayuntamiento de Córdoba, pero son ya casi esas 3.000 familias, son muchas, vienen consecuencia de esa inacción del gobierno de Pedro Sánchez para los cordobeses. Y yo me pregunto, ahora que estamos asistiendo a algunas campañas de algunos partidos de la izquierda soterradas, que no tienen tampoco el coraje político de dar la cara, ¿dónde están los grupos municipales de la izquierda del Ayuntamiento de Córdoba? ¿Dónde está Isabel Ambrosio? ¿Dónde está Pedro García? ¿Dónde está Cristina Pedraja exigiendo a Pedro Sánchez lo que le debe hacer a los cordobeses, lo que son sus competencias? No es competencia del Ayuntamiento de Córdoba la creación de una renta mínima. No es en exclusiva como vamos a ayudar a la situación de los autónomos, pero es competencia del Gobierno de España. El gobierno de la Junta de Andalucía está cumpliendo y el Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba va a cumplir. Desde luego, en absoluto que no se estén pagando los ERTES a los que están desempleados temporalmente, que generan mucha situación. Pues Isabel Ambrosio, Pedro García y Cristina Pedraja callan, no exigen nada al Gobierno de España. Todo se lo exigen a un ayuntamiento que tiene unas competencias muy limitadas y que además está haciendo frente a esa situación. Y además hemos recibido críticas tan absurdas como la de la aprobación de los presupuestos hace poco. Y no dicen nada de que Pedro Sánchez y el Gobierno de España
ha renunciado este año a presentar el presupuesto? Es que está gobernando Partido Socialista y Podemos con los presupuestos de Cristóbal Montoro, del año. Critican que se apruebe un ayuntamiento, unos presupuestos que van a dar pie a modificaciones de las nuevas necesidades de la crisis del coronavirus, pero luego no critican nada a lo que está haciendo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Gobierno de España. Pero es que hay más. La iniciativa, que también la critican soterradamente, eso sí, porque no se atreven a criticarla abiertamente, del Banco de Alimentos y de la plataforma Córdoba por Todos, ellos lo que nos dicen, por ejemplo, que en la ciudad de Cádiz, un ayuntamiento gobernado por un alcalde de Podemos, el Banco de Alimentos se está quedando sin recursos, porque el ayuntamiento no le ha ayudado. Y el Banco de Alimentos se está quedando sin recursos para atender a las familias que más lo necesitan. Y eso no dicen nada. Lo que en Cádiz está muy bien, aquí en Córdoba está muy mal. Pues nosotros, y hablo como portavoz del Grupo Municipal Popular, no lo vamos a consentir. Vamos a ponerle de manifiesto, a través de estas declaraciones públicas y de alguna iniciativa que llevaremos al próximo pleno ordinario, que tienen que ponerse de frente, valga la redundancia, ponerse de frente ante la situación que está generando Pedro Sánchez en la ciudad de Córdoba, que está generando que esas 3.000 familias no habituales de los servicios sociales reclamen alimentos para poder seguir subsistiendo. Y esas 3.000 familias están atendidas gracias a una iniciativa del Ayuntamiento de Córdoba, desde luego, no gracias a nada que haya hecho el gobierno del Partido Socialista y de Podemos para los cordobeses. Nosotros exigimos el pago de los ERTE, exigimos que se ponga en marcha ayuda a los autónomos y exigimos que se haga ya la renta mínima para que esas familias que hoy día la única salida que tienen es acudir al Banco de Alimentos de la plataforma Córdoba por Todos, que está coordinado por el Ayuntamiento de Córdoba, puedan aliviar esa carga tan importante que tenemos. Desde luego, se está viendo que hay partidos políticos en nuestra ciudad que anteponen sus intereses partidistas a los intereses de los cordobeses, que votaron en contra de unos presupuestos nuevos para el año 2020 cuando no han dicho nada de esos presupuestos prorrogados de 2018 en el Gobierno de España. Y por mi parte era lo que les quería decir en el día de hoy. Y si tenéis a través del Zoom alguna pregunta. ¿No? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo ok? ¿Ok? Europa Press, que no se ve. Todo ok, ¿no? Vale. Pues gracias. Gracias.